para iniciar el camino que lo llevará hasta Jerusalén, donde Jesús va a demostrar la calidad de su amor y la fuerza liberadora de su mensaje. El evangelista Marcos, como nos narra en el texto de este domingo que comentamos, dice que Jesús salió con sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús ha tenido que llevarse al grupo de los discípulos fuera de las fronteras de Israel, en territorio pagano, Cesarea de Filipo, en el norte de Galilea. Porque Él quiere que este camino que está para iniciar, que le llevará a Jerusalén, los discípulos comprendan realmente su identidad y la propuesta que Él está ofreciendo para poder construir ese reinado de Dios. Por eso Jesús, en el camino, dice el evangelista Marcos, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Juan Bautista, otros Elías, otros en cambio uno de los profetas. Los discípulos ya han ido anunciando la buena noticia de Jesús y ahora Jesús quiere ver cuáles han sido los resultados de ese trabajo, de ese servicio, y como nos cuenta el evangelista Marcos, lo que han ocasionado ha sido una gran confusión, porque la gente no consigue entender todavía quién es Jesús. Lo confunden con un personaje del pasado, sí, un personaje importante, Juan el Bautista, Elías, otro de los profetas, pero siempre relacionado con figuras autoritarias, con figuras de poder. Y Jesús espera ahora que con su siguiente pregunta los discípulos puedan dar una respuesta más contundente y más clara. Entonces Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Intervino Pedro y le dijo: tú eres el Mesías. Jesús quiere saber ahora qué piensan sus discípulos acerca de Él. La gente puede tener una idea más o menos confundida, pero ahora los discípulos que están ya con Él desde tiempo tienen que saber a quién están siguiendo, quién es este Jesús que llaman maestro. Interviene a nombre del grupo, como un cabecilla, un líder, un portavoz, interviene Pedro con este apodo que ya indica su carácter, el cabeza dura, la persona con una tendencia muy fuerte, capaz de influenciar a todo el grupo de discípulos. Y la respuesta de Pedro no tiene ningún tipo de dudas: tú eres el Mesías. Para este discípulo, Jesús representa las expectativas que el pueblo tenía acerca de ese Mesías liberador, según la tradición, un Mesías de poder, de fuerza, que iba a acabar con todos los enemigos de Israel y que iba a imponer el orden. Pero Jesús responde, les prohíbe, les conminó a que no lo dijeran a nadie. Está claro esta reacción dura de parte de Jesús. Si los discípulos van diciendo que Jesús es el Mesías esperado por la tradición, van a confundir aún más a la gente, porque Jesús no viene como un Mesías de poder o para conquistar las glorias mundanas o para acabar con los enemigos del pueblo. Jesús viene para dar la vida. No es un Mesías según la tradición, más es un consagrado que va a dar la vida para que la situación se pueda realmente actuar, la situación pueda responder a ese plan, a ese diseño del Padre. Porque la tentación, el peligro, con lo que acaba de decir Pedro, es que este Mesías viene para resolver los problemas y la gente se mantiene una actitud pasiva. Es decir, por un lado se alimenta esas ideas de grandeza, de poder, pero por otro lado se mantiene una actitud infantil, como si este caudillo viniera a resolver nuestros problemas, cuando Jesús no tiene ninguna intención de responder a estas expectativas. Jesús no viene para resolver nuestros problemas, sino para dar la vida enseñándonos cómo podemos nosotros resolverlos. Empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, tenía que padecer mucho, ser rechazado por los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y a los 3 días resucitar. Ahora Jesús quiere poner las cosas en claro. ¿Qué es lo que le espera en Jerusalén? En Jerusalén, dice, no le esperan los máximos honores, sino todo lo contrario: ser rechazado por las más altas autoridades religiosas y políticas del tiempo. Es decir, Jesús sabe que su proyecto, lo que Él está llevando a cabo, no es aceptado por un sistema que se cierra al bien del hombre. Por eso Jesús no dice que el Mesías será rechazado en Jerusalén. Jesús habla del Hijo del Hombre, este modelo de humanidad, porque eso es lo que no aceptan las autoridades. Ese modelo de autoridad, ese modelo de humanidad que Jesús propone, que significa
conquistar la libertad de la persona, no estar dependiente, no estar sometido, condicionado por nadie ninguno. Esto no lo aceptan las autoridades religiosas, por eso darán muerte a Jesús con las peores de las condenas, porque lo que no soportan es ese modelo que propone él, ese modelo de humanidad que hace libre a la persona, capaz de poder orientar su vida del modo mejor posible. Pero Jesús no habla de un fracaso, Jesús dice que a los 3 días resucitará. Esta es una imagen bíblica, el tercer día es el día de la gloria, es el día de la victoria. Jesús sabe que su fracaso es solamente a los ojos de las autoridades, que él va a ser victorioso porque con su vida, con su servicio, es capaz de superar a la muerte misma. Y Pedro interviene de nuevo oponiéndose a esta declaración de Jesús, exponía el mensaje abiertamente. Entonces Pedro lo tomó consigo y empezó a increparlo. Él se volvió y de cara a sus discípulos increpó a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tu idea no es la de Dios, sino la humana». De nuevo Pedro, con este apodo, el cabeza dura, no quiere aceptar esa declaración de Jesús. Pedro razona según las ideas de los hombres, es decir, según las categorías del poder. No acepta que Jesús pueda venir para dar la vida y no acabar con los enemigos del pueblo. Jesús entonces ha tratado a Pedro de Satanás porque lo considera un adversario, el que viene a robar la palabra, el que viene a no permitir que se realice el proyecto del Padre. Por eso Jesús lo trata de una manera muy dura y le dice que vuelva a su lugar. El lugar del discípulo es ir detrás del Maestro y no bloquearle la estrada. Y ahora Jesús claramente delante de la multitud dirá cuáles son las 2 condiciones para seguirlo: renegar a sí mismo y aceptar la cruz. De esta manera podemos ser discípulos de Jesús. Renegar a sí mismo significa abandonar esas ambiciones de poder y de grandeza y poner la vida al servicio de los demás, aun a costa de perder la propia reputación. Esta es la cruz de la que habla el Evangelio, es decir, la libertad máxima para ser capaces, como Jesús, de construir una sociedad realmente humana, realmente acogedora, realmente libre para todos.